Tardes, saludamos ya al dirigente del PRO, Raúl Schiavi. ¿Cómo le va a estar de radio? Lo saludamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuánto tiempo? Pero muy bien, en serio. ¿Hubo reunión durante el fin de semana? Cuéntenos un poco. Sí, hubo una reunión de consejo provincial. Yo no soy parte de esta etapa del consejo provincial. Hace muy poquito cumplí mis compromisos que tenía con el consejo nacional. Así que hasta hace casi nada, digamos, menos de un mes, era consejero nacional, así que abocado un poco a esas actividades partidarias. Así que bueno, ahora libre de nuevo para repensar mi posicionamiento y mi futuro en la política del consejo local, ¿no? Pero no soy parte del consejo provincial. Es decir, que es ex integrante del Consejo Nacional del PRO. Sí, yo ya participé en 4 periodos del Consejo Nacional, un par de veces como presidente y después como miembro del Consejo, y trabajamos, me siento muy orgulloso y muy contento porque fuimos de los que trabajamos en silencio, pero aportando ideas como para que hoy el presidente sea Mauricio Macri, ¿no? Que haya aceptado ese desafío. ¿Otra vez Macri ahí? ¿Otra vez Macri? No, Macri no fue nunca presidente del partido. Es la primera vez. Bueno, está bien. Entiendo y le acepto la corrección. Nunca fue el presidente en funciones, pero el que conducía el PRO. Pero sigue siendo el líder, es indiscutible. Tenía una aceptación, voy a decir un porcentaje enorme, pero creo que no me equivoco, en el 90% de los dirigentes del PRO tenía una aceptación, y cuando fuimos tirando ya sobre fin del año pasado la idea de que Mauricio sea un potencial candidato, cuando ni él inclusive por ahí tenía esa idea por la cabeza, recibíamos muy buena aceptación. Y creemos que el PRO zanjó rápidamente un proceso interno que se venía a nivel nacional porque fue el candidato, y justamente porque el 90%, y digo un número enorme, pero me atrevo a decir que estamos en un guarismo de ese tamaño dentro del PRO, para que no haya habido interna o no haya habido un proceso interno que nos hubiese gastado más. Salíamos un proceso interno hace muy poquito tiempo, donde una de las candidatas era Patricia Bullrich y la otra era Horacio Rodríguez Larreta, así que le costó la presidencia. No podíamos dar el lujo de nuevo de ir a un proceso interno casi de manera ridícula, ¿no? Y creo que Mauricio en ese sentido entendió que era un aporte que tenía que hacer para que el PRO se reordene, se reconstruya para adentro y sea una opción de nuevo para la sociedad. Y en ese marco, ¿ustedes fueron conscientes del PRO puertas adentro que ese proceso interno le costó la presidencia a la Nación? Sí, es probable. Hoy con el diario del lunes podemos hacer muchas... No, pero algunos le decían antes, ya... era difícil. Sí fue un proceso muy áspero, pero no había manera. Miren que yo participé bastante de todo ese proceso porque estaba embanderado con una de las líneas, con una acción muy activa, ¿no? Y la verdad es que no había manera de sobrellevar una elección de candidatura sin pasar por una interna. Eso sí que realmente era utópico, porque eran dos posiciones que, aparte de tener nombres propios con cabeza distinta, la verdad es que los proyectos eran distintos. Y cuando uno puede zanjar una interna, cuando los proyectos son similares, cuando los valores son similares, cuando lo que se expresa como futuro del país y valores a defender son parecidos o similares o los mismos, entonces ahí es donde me parece que un proceso interno no tiene sentido. Ahora, en este caso, donde había 2 proyectos de país, válidos los dos, pero 2 proyectos de país tan diametralmente opuestos, me parece que no había manera de zanjar eso sin ir a un proceso interno. Si eso nos costó la presidencia, bueno, puede ser. Probablemente hubo algunos otros elementos que también, pero no solamente eso. Claro, tomando eso, ahora aparentemente va a haber una compulsa interna en Corrientes, a nivel provincial. ¿Entiende que usted sí o sí va a terminar una interna, es decir, urnas, elecciones, o se puede llegar a un consenso para que haya una conducción unificada?
Lo que se elige ahora son 12 asambleístas nacionales. En el marco de la renovación nacional se renovaron el Consejo Nacional, que fue por unanimidad, con cabeza de Mauricio Macri y 14 consejeros titulares, y lógicamente se renueva lo que es la Asamblea Nacional. Solamente en 2 distritos, Mendoza y Corrientes, es donde los dirigentes locales, los líderes locales, no pudieron ponerse de acuerdo en elevar una lista única a 12 asambleístas nacionales. Por lo cual esto no es una compulsa donde se va a renovar la dirigencia local, la presidencia del partido, la presidencia de la asamblea local o las juntas departamentales, como eso sí se hizo hace un año, también en un proceso interno que vino de un consenso. Ahora lo que se va a poner a disposición de los afiliados que quieran ir a votar son 12 asambleístas titulares, que seguramente eso se repartirá por sistema DON. La lista que gana llevará mayor cantidad de asambleístas nacionales. Y si me preguntas, y con la sinceridad que me caracteriza, y sabes que eso es así, me parece muy poco prudente, más allá de las disidencias que son muy fuertes entre las listas, me parece muy poco prudente ir a un proceso interno en este momento del país. Claro, habla muy mal de nuestra dirigencia local, más allá de que tengo muchos amigos en ambas listas, pero habla mal de que no podamos entender la situación del país que estamos viviendo para ir a un proceso interno. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta lo que se elija, únicamente asambleísta y ver lo que es la interna. Pero también quería preguntarle otra cosa, ya le pregunto al afiliado del PRO. Sí. ¿El PRO va camino a que la Libertad Avanza lo incorpore, lo fagocite, o entiende que puede tener una personalidad y resistir a lo que es por lo menos una sociedad que parecía que iba a ir o se le veía a Macri más cercano al gobierno, ahora se alejó un poco, pero hay sectores que están trabajando muy cercano al gobierno como Patricia Bullrich? ¿Qué cree que va a pasar con el PRO en esa simbiosis política? Bueno, ahí me parece que hay 2 lecturas, ¿no? Si me permitís el análisis. Hay una lectura desde el ciudadano común, que nos identifica muy parecidos o nos identifica similares en nuestro discurso, nuestros valores, y seguramente nosotros expresamos muchas de las cosas de hace mucho tiempo que la Libertad Avanza hoy está planteando y está ejecutando. Este proceso de cambio donde la Libertad Avanza lo está haciendo con una profundidad muy muy importante y con una velocidad muy importante. Es evidente que lo que quisimos hacer nosotros, por nuestras propias fallas internas cuando nos tocó gobernar, fallas internas y también una coyuntura distinta cuando nos tocó gobernar, evidentemente no lo pudimos llevar a cabo, y también por nuestro esquema de societario que teníamos, totalmente distinto al esquema societario o al esquema con que llegó la Libertad Avanza al gobierno. Entonces, sin embargo, la sociedad interpreta que nosotros somos muy parecidos a la Libertad Avanza, y aciertan en gran sentido también. Desde adentro, ya con un análisis un poco más profundo, no tan platito, y aceptando, digamos, que tenemos valores en común, que creemos que hay cosas que se están haciendo muy bien, que estamos totalmente de acuerdo, y acá ya lo hablo como un afiliado, pero también como un dirigente del PRO, que estamos muy de acuerdo con lo que fue los postulados de la ley Ómnibus, que después quedó fatida. Estamos de acuerdo con el DNU y con el espíritu que tiene el DNU, y estamos de acuerdo con esta ley base que se está promoviendo, y de hecho no solo estamos de acuerdo, sino que votamos en bloque, y no mayoritariamente, sino de manera sin ningún voto, sin ninguna defección de ningún voto, por unanimidad. Pero más allá de eso, probablemente tengamos también nuestros propios valores que nos diferencian en algunas cuestiones con la Libertad Avanza. Claro. Y nosotros podemos ser lo suficientemente inteligentes e ir a un esquema de coalición para en el 2025 estar juntos, y bueno, los deseos están, las charlas están, pero todavía estamos solamente con algunos hombres y algunas mujeres del PRO,
no de manera orgánica, sino, como dijo Mauricio en algún momento, por actitudes personales, participando dentro del gobierno nacional. Yo tengo muchos amigos, conocidos que hoy están participando del gobierno de Milei, y está muy bien que así lo sea, lo creen, pero eso no quiere decir que el PRO esté dentro del gobierno nacional. Claro, usted mencionó, estamos charlando, si se da, está bien, para el 2025. ¿Habla alianza a nivel nacional o eso tiene también su correlato a nivel provincial, que las elecciones son distintas, digamos, a nivel nacional, elección de medio tiempo, Milei va a ratificar o no el rumbo, pero Corrientes tiene una elección más compleja? Hablamos de gobernador, sí, intendentes, y en ese marco, y sé que falta mucho para el 2025, todos me dicen lo mismo, pero los movimientos están. ¿Qué expectativa o cómo ve hacia el futuro un tercer espacio? Acá te hablo de nuevo como afiliado y un dirigente que por ahí algunos otros afiliados preguntan cuál es mi opinión. Yo creo que hay que ser coherente, así como fuimos, y me tocó a mí ser presidente, primero interventor y después presidente en ese proceso, y fuimos coherentes, más allá de alguna diferencia lógica que existía, en alinear al PRO con nuestro aliado en ese momento de Cambiemos, después Junto por el Cambio, que era la Unión Cívica Radical, y lógicamente nosotros teníamos que tener esa misma coherencia a nivel provincial, y yo abogué, y además participé de un gobierno de coalición que integrábamos nosotros con los radicales, porque me parecía que eso era lo coherente, ¿no? Hacer lo que se hace a nivel provincial con lo que se hace a nivel nacional. Yo creo que si a nivel nacional para el 2025 vamos hacia una alianza con la Libertad Avanza, lo coherente sería replicar un esquema similar a nivel provincial. Eso sería ahora, si esa alianza... ¿Abandonar ECO? ¿Cómo? ¿Abandonar ECO? No estoy diciendo abandonar ECO. Lo que digo es, si esa alianza encuentra réplica dentro de ECO, bueno, bienvenido sea, en el caso de que sea explicable nuestra alianza nacional con nuestra alianza provincial. Claro. También es cierto, vos sos un hombre que está todos los días en los pasillos, que también, más allá de que muchas veces se quiera esconder o se trate de minimizar algunas cuestiones, también ECO está en ebullición, y es lógico que así lo sea, ¿no? Un proyecto que viene hace 20 años, que fue cambiando de nombres, cambiando de liderazgos. Está muy bien que también se sienta interpelado puertas para adentro, no ya con sus potenciales candidaturas, teniendo en cuenta que el gobernador no puede ir por la reelección, que hoy es su líder natural, lógicamente por la primera magistratura que ocupa, y entonces también ECO está en ebullición, y están jugadas las cartas, están abiertas las posibilidades. Entonces, 2 años antes nosotros decir vamos a estar acá o vamos a estar allá, no, está bien. Es casi temerario. Sí, voy a tomar una frase del gobernador de provincia que le dijo en febrero: es como festejar el cumpleaños 2 meses antes de cumplirlo. Lo entiendo. Y sí, pero... y no sabés quiénes son los invitados, y no sabés si es un asado al mediodía o una fiesta en la noche, así que no sabés ni siquiera qué ropa te vas a poner. Los invitados son los mismos, usted lo mencionó, hace 20 años, desde el 2001 a esta parte, recuperación de la democracia, nombres más, nombres menos, los invitados son los mismos, ¿o no? Bueno, pero no habría que... sí, seguramente los invitados van a ser muchos de los mismos, seguramente algún nombre nuevo va a tener que aparecer, o algún otro nombre... Sí, nombre nuevo partido, pero los nombres se remozará, claro, los partidos están, digamos, pero también la sociedad fue cambiando, no es lo mismo la sociedad. Lisandro Almirón ahora Libertad Avanza, pero antes fue Celeste y Blanco hasta no hace mucho tiempo, antes fue PANU, es decir, el nombre, bueno, ni hablar de Cantero y empezar a dar algunos nombres más, pero le quiero decir, los invitados son los mismos, y usted mencionó algo que es muy importante, se reciclan nomás. Bueno, es una posibilidad, pero también es cierto que la sociedad después lo vota, pero también no, eso sí. Déjame tener y con el valor y con la digamos aceptando que todo el mundo tiene derecho a reciclarse de la manera que se le ocurre. Si la sociedad después lo vota, perfecto. Es responsabilidad propia, pero también de la sociedad, porque si no siempre parece que
el político que se recicla es como el malo de la película, y hay una sociedad que lo vota. Coincido con Todos usted. nos tenemos que ser responsables, todos nos tenemos que ser responsables. Lo que digo es, la lectura que yo hago después del huracán Milei, estamos todavía en el huracán Milei, y espero que, digamos, este huracán nos lleve a buen puerto con sus vientos, por supuesto, como argentino. Lo que digo es, Corrientes no es si bien siempre fue un poco una isla, hay que ver los electores, el ciudadano común, con todos estos tiempos de cambio, qué proyecto Tal cual. quiere a futuro. Me parece que están abiertas las posibilidades, más que nunca, Pero yo están coincido abiertas las con usted posibilidades. que ECO es el primero que tiene que tomar lectura de lo de Milei, por el hecho de que usted mencionó hace 2 décadas que gobiernan y se fueron cambiando no únicamente, pero los actores son los mismos. Es decir, yo creo que a mí me toca por ahí hablar, digamos, de manera informal con dirigentes, y algunos con dirigentes de mucha valía, y yo creo que están muy al tanto del tema. No voy a decir que están preocupados, están ocupados, porque entienden que cualquier proyecto político no es solo una cuestión de reciclar nombres, sino se debe enamorar con un proyecto. Exactamente. Y yo creo que eso es así. Hay posturas, hay tips que se fueron dando en estos 20 años que sirvieron mucho electoralmente y que fueron de mucha valía, y seguramente hoy la sociedad, con este esquema de Milei, y vamos a ver cómo llega el gobierno nacional para la elección del año que viene, me parece que no es un dato menor a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta, y mucho, qué piensa el hoy presidente Milei dentro de un año y moneda, cuando tengamos que decidir si quiere jugar o no en Corrientes. Hasta ahora parece que el hombre no le ha interesado prácticamente nada, No es lo que dice, jugar en el interior. no es lo que dice el pasillo, pero bueno. No, está bien, me guío por lo que pasó. No está Ahora bien. él es, en su elección, nunca, salvo en Tucumán, salvo en La Rioja y en alguna otra provincia, bueno, Capital Federal, donde su candidato, que era Ramiro Marra, no sacó los guarismos, inclusive lo hizo bajar. Me parece que hasta ahora ha jugado muy poco en el interior de la provincia, y se abocó en su momento solamente a su candidatura. Hay que ver si como como político tradicional, aunque él no quiera hacerlo, como político tradicional empieza a jugar fuerte en el interior. Me parece que lo tiene que hacer, más allá de querer lograr más gobernadores e intendentes. Él tiene que jugar porque él necesita legisladores de su fuerza o de alguna coalición que tenga que ver con ideas de centro-derecha para poder defender sus proyectos políticos. Si no, va a estar en esta incertidumbre constantemente de que cada vez que manda un proyecto de ley, un DNU lo puede voltear. Entiendo. Entonces me parece que está por propia supervivencia eso tiene que ocurrir. Es que ¿Cómo juegue dentro de un año y medio? No tengo idea. Muchas gracias por su contacto, como siempre. Gracias, Raúl. Un abrazo, saludos a todos ahí. Hasta acá Raúl Schiavi, ex consejero nacional del PRO. Recordemos, reunión durante el fin de semana, 8 de la noche en punto. ¿Nos vamos a una tanda? Nos vamos a la tanda. Música, tanda y volvemos. Teléfonos apagados.